Bien, mis hermanos, reiterarle la bienvenida a todos, cada uno, y todos los que nos siguen por las redes sociales, bienvenidos a la Iglesia Faro de Esperanza de Mieres, Asturias. Sabemos que nos siguen, bienvenido a la abuela, y tiene nueva compañía hoy, bienvenida. Dios es bueno. ¿Se escucha bien? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos porque estamos viendo que la composición de países de esta iglesia está creciendo. ¿Nos han dado cuenta que ahora tenemos portugueses? Portugal se ha añadido a este mosaico que es la Iglesia Faro de Esperanza. Hay de República Dominicana, de Cuba, ¿verdad? De Argentina, de Colombia, de Venezuela, de muchos lugares, de Panamá, ¿verdad? Y eso le agrada al Señor. Le agrada mucho al Señor porque nosotros estamos llamados a hacer luz a las naciones. Y las naciones están representadas aquí. Y ese es el objetivo de esta iglesia. Es una iglesia misionera, cuyo ADN es el amor. Pues somos familia, como dice nuestro pastor. Pero somos una iglesia misionera, llamados a salir a las calles, salir al mundo a predicar el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a empezar orando, porque creemos en nuestro Señor. Y la forma más rápida y eficaz de hablar con nuestro Señor es orando. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque debido a esa misericordia estamos aquí, Señor. Porque no hemos sido consumidos, Señor, por tu amor, como dice tu palabra. Porque tú eres bueno, porque tú eres Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos que sea tu palabra la que sea puesta en este lugar, Señor. Que sea palabra tuya y no doctrina de hombre, Señor, la que estemos hablando hoy a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Entronízate en este lugar, Señor. Cristo, tú eres nuestro Señor. Tú eres el dueño de esta iglesia. Tú eres nuestro Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Cuando la hermana Juliana estaba hablando, me vino a la mente algo que quiero compartirle. Las cosas de Dios son indescriptibles. Nosotros nunca vamos a tener palabras para poder describir lo que Dios ha hecho. Porque si mi esposo y yo le contamos lo que ha hecho Dios en nuestras vidas, nos pasaríamos muchas horas hablando y no encontraríamos el vocablo adecuado para decir lo que Dios ha hecho. Porque es que Dios no se puede describir. Dios es tan grande, tan maravilloso, que no se puede describir. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de evangelio, que como dijimos la vez pasada que estuve compartiendo con ustedes, es el principal producto de esta empresa llamada Iglesia de Jesús, ¿verdad? El principal producto de la empresa Reino de Dios es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que debemos presentarle a las personas, porque es la solución a todos los problemas que tenemos en la vida. Entonces, vamos a llevar esta palabra bajo el título Escuchar para evangelizar. Escuchar para evangelizar. Quiere decir que una de las formas más efectivas de poder evangelizar a una persona, de poder presentarle el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es escucharla atentamente. Vamos a estar centrados en la palabra de Dios, en el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 16. Vamos a leerlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y Jehová escuchó y oyó. Repito. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. De este versículo, lo que más me llama la atención es que Dios, siendo Dios, dice la palabra que lo que dijeron su pueblo, lo que su pueblo estaba expresando, él lo escuchó y lo oyó. De esto podemos deducir dos cosas. Primero, que escuchar no es lo mismo que oír. Oír es una cosa y escuchar es otra. Y sobre eso vamos a estar hablando hoy. Y lo segundo que podemos deducir de este versículo es que Dios escucha, pero también oye. Amén. Y si Dios lo hace, nosotros también debemos hacerlo. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor, ¿verdad? Por lo tanto, muchas de las cosas que Él hace, nosotros también podemos hacerlas. También hay muchas cosas que Dios hace que nosotros no vamos a poder hacerlas.
porque no conocemos a Cristo, no conocemos a Dios realmente, ni vamos a llegar a conocer la plenitud de Dios hasta que no estemos en su presencia. Amén. Entonces, oír, básicamente, es la capacidad fisiológica que tenemos de recibir sonidos, ¿verdad? Y es algo pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Que lo hacemos, querramos nosotros o no. Ahora mismo pasó un coche por la calle, yo lo oí, pero mi atención estaba centrada en ustedes. Por lo tanto, yo no tuve el conocimiento de qué tipo de coche era, a qué velocidad iba, de qué color era, nada, ninguna información sobre él, solamente oí qué pasó. Sin embargo, escuchar es oír, pero prestando atención a lo que nos están diciendo. Ya es una cosa activa, es una cosa voluntaria, ¿verdad? Entonces, yo quiero que mi hermano Albino venga aquí un momentito, por favor, para mostrarle con un ejemplo qué cosa es, acá Albino, qué cosa es oír y qué cosa es escuchar. Albino, yo quiero que tú me cuentes con lujo de detalles, como tú quieras, lo que tú hiciste ayer o algo que hiciste la semana pasada, o un viaje que hiciste a Gijón, o algo que hiciste. Lo que tú quieras contármelo, cuéntamelo. Pues ayer por la tarde fui a la autoescuela y al hermano ya pequeña pasando por allí. Ya. Ah, mira qué imagen más bonito tengo aquí. Sigue, Albino, sí. Y después fui a casa y estuve con mis familiares. Me llegó un mensaje. Y cené y después fui a la cama, oré y estuve en comunión con Dios. Ya, muy bien. Hasta que me fui a dormir. Muy bien. ¿Qué tú me decías? No, ¿me puedes repetir lo que me estabas diciendo? Disculpa, es que estaba mirando aquí y no entendí. Repítemelo. Fui a la escuela. Ajá, fuiste a la autoescuela. Vi al hermano y a su niña. Muy bien. Y después fui a casa. Muy bien. Estuve con mis familiares. Muy bien. Cené, acabé de cenar, fui a la cama, oré. Estuve en comunión con Dios. Gloria a Dios, Albino, hiciste muy bien. Muy bien. Entonces, hermanos, lo que pasó primero, yo estaba oyendo al Albino, pero no lo estaba escuchando, porque no le estaba prestando atención, estaba concentrado en el móvil. Estaba mirando una imagen que me llegó, un mensaje que me mandó mi esposa, pero realmente yo no estaba escuchando. Ahora yo sí puedo decirles que Albino ayer fue a la escuela, que vio al hermano, que oró, todas las cosas que hizo las puedo decir porque le presté atención, lo escuché. Lo escuché. Amén. Gracias, hermano. Entonces, eso significa oír y escuchar. Entonces, ¿cómo funcionan los órganos sensoriales? Vamos a hablar ahora de eso. Quiero que mantengan en la mente lo que es oír y escuchar, ¿verdad? ¿Se recuerdan de Albino, que fue a la autoescuela, verdad? Ajá. Bien. Entonces, ¿cómo funcionan los órganos sensoriales? Los órganos sensoriales que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿verdad? Son para percibir todos los mensajes, la información que el medio ambiente nos brinda, ¿verdad? Tenemos la visión, la vista, tenemos el olfato, tenemos el oído para oír y para escuchar, tenemos la boca para hablar, tenemos la piel para sentir. Entonces, los órganos sensoriales lo que hacen es simplemente como que transformar esos estímulos del medio ambiente en información para que nuestro cerebro lo procese, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Eso es algo realmente muy complejo que yo no lo sé. Sé a grandes rasgos algunas cosillas, pero si tratamos de explicarlo aquí, nos pasaríamos varios días hablando sobre eso. Pero en el caso del oído, el oído funciona de la siguiente forma, a grandes rasgos, ¿verdad? El oído lo que hace es que cuando nosotros recibimos un sonido, Carlos, gloria a Dios, que cuando recibimos un sonido, el oído lo transforma de alguna manera en un impulso eléctrico. Y ese impulso eléctrico se traslada al cerebro a través de unas células especializadas que se llaman neuronas, que se unen entre ellas y hacen como un cable que transporta esa energía eléctrica o ese impulso eléctrico desde aquí hasta el cerebro. Y el cerebro lo procesa y ya sabe lo que Albino dijo, ya sabe el coche que pasó, ya sabe todo lo que estamos hablando aquí, porque transforma esa forma de sonido que llega aquí en algo más que lo podemos digerir en el cerebro, ¿verdad? Porque el cerebro funciona con energía eléctrica, aunque no lo creamos, pero somos así. Somos energía. Nosotros somos energía. Tenemos el Espíritu de Dios dentro, que es energía pura. Y así funciona el oído. Amén. Así. Entonces,
Todos los sonidos, todos, absolutamente todos los sonidos, llevan en sí una información, un mensaje, algo que nos quiere decir. Por ejemplo, nosotros estamos aquí y escuchamos el canto de un ave o de un pájaro, y por el canto de esa ave podemos saber qué tipo de ave es. No sé, las aves que hay aquí en Asturias, no sé, un cuervo, si es un cuervo, si es un sinsonte que hay en Cuba, no sé. Yo sé distinguir por el sonido el ave que está cantando, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estoy aquí, pasa una moto, un motor, y por el sonido yo sé que es una moto. O si es un coche, yo sé que es un coche. Si es un autobús, más o menos, podemos conocer. Todos los sonidos tienen una información en sí. Pero cuando oímos el sonido, a veces no somos capaces de recibir esa información que trae ese sonido. Pero cuando escuchamos, como yo hice con Albino, cuando prestamos atención al sonido, entonces el cerebro tiene la capacidad de procesar esa información y saber lo que está llegando aquí a nuestros oídos. Imagínense que ustedes están en un estadio de fútbol. Estamos en el Molinón. Está jugando el Sporting con, no sé, con cualquiera, ¿verdad? Y a nuestro alrededor hay miles de voces, miles. Sin embargo, esas miles de voces que están gritando a nuestro alrededor, las estamos oyendo, pero no las estamos escuchando. Pero cuando el árbitro pita un penal, nosotros sí escuchamos y sabemos que es un penal por el pitido del árbitro, ¿verdad? Entonces, eso a grandes rasgos es oír y escuchar y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del oído. Ahora, a la luz de la palabra de Dios, y es lo que vamos a ver en el día de hoy, el concepto de oír y escuchar va mucho más allá de la percepción física de los sonidos y frecuentemente implica prestar atención, obedecer y actuar conforme a esa palabra que hemos escuchado. El término hebreo fundamental usado en la Biblia para escuchar es la palabra Shema, que básicamente significa escuchar y obedecer. Amén. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de lo que significa escuchar según el término Shema, ejemplos bíblicos, y después vamos a ver algunos ejemplos que están en la palabra de cómo Jesús escuchaba y no oía. Aparte de oír, escuchaba. Entonces, en la palabra, primeramente, vamos a ver cómo Samuel, el gran juez Samuel, el gran profeta Samuel, aprende a distinguir la voz de Dios. Y vamos a ver la palabra en primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso del 1 al 10. Y dice así. Es un poquito largo, pero vamos a leerlo para entender lo que quiero decir. Dice así. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Samuel, siendo aún muy niño, aprende a distinguir la voz de Dios. Aprende a tener disposición para distinguir entre sonidos que llegan a nuestro oído, ¿verdad? Entonces, la Shema es eso. Aprender a distinguir la voz de Dios y a obedecerla, ¿verdad? El padre espiritual de él, que era Elí, que lo estaba enseñando en todo lo que es el proceso del servicio en el templo de Dios, le hizo comprender que era Dios quien lo estaba llamando.
porque él escuchó la voz 2 veces, pero no sabía que era Dios, porque no la conocía, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, entre miles de voces, no conocen la voz de su mamá? ¿O cuántos de ustedes, entre miles de voces, no conocen la voz de su abuela, de su abuelo, de su esposa, ¿verdad? A mí, yo recuerdo que de pequeño yo olía a mi mamá, no solo que la escuchaba, sino que sabía cuando ella estaba. Porque cuando uno conoce a alguien, uno sabe, conoce su voz, conoce su olor, conoce todas las cosas, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a conocer la voz de Dios y a escucharla. Porque en muchas ocasiones oímos la voz de Dios, pero no le prestamos la atención y no obedecemos y no actuamos conforme a lo que Dios nos dice. Entonces, esa voz de Dios es en vano, es para nosotros cuando no actuamos según lo que ella nos dice. Entonces, la invitación que recibió Samuel fue a escuchar la voz de Dios, a obedecerla y a hacer lo que Dios quería hacer con él. Este es un ejemplo de cómo se debe aprender a escuchar la voz de Dios. El caso número 2 está en Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 6, y dice así: Oye, así dice la palabra, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Este verso, hermanos, es la base teológica del monoteísmo que soporta nuestras creencias. Nosotros creemos en un solo Dios. Y ahí Dios lo está diciendo de una forma muy clara. Pero dice, oye Israel. El término que se utiliza es el que le hablé hace un rato, que es Shema. Que no solo es oye, sino le está diciendo a Israel, escucha, presta atención y actúa según lo que yo te voy a decir. Yo soy un solo Dios. No hay otro Dios sobre la tierra, yo solo. En ocasiones, tenemos que aplicar el Shema constantemente a nuestra vida. El término Shema es como la fortaleza de nuestra creencia, que consiste en escuchar a Dios y actuar según lo que Dios nos está mandando a hacer. No por nuestro sentido, no por lo que pensamos, no porque somos inteligentes, no porque tenemos una cultura, no porque tenemos sabiduría. La sabiduría de nosotros es confiar en Dios y obedecer a Dios y hacer su palabra. Amén. Amén. Entonces, en este momento, en estos días que vivimos, Shema Israel significa, iglesia, escucha atentamente a Dios y obedece su palabra. El otro ejemplo que podemos ver de escuchar en la palabra se encuentra en Primera de Reyes, es decir, primer libro de Reyes, capítulo 19, los versos 11 al 13, y nos habla de Elías y el silbido apacible. Amén. Vamos a ver qué dice la palabra. Dice así: Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Interesante. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios no nos habla en el fuerte viento o en el terremoto, sino en el silbo apacible, por lo cual requiere atención y requiere una atención profunda. ¿Qué quiero decir? El terremoto cualquiera lo escucha. El fuerte viento cualquiera lo puede escuchar, pero el silbo apacible de Dios solamente lo escucha aquel que presta atención y que se concentra en las cosas de Dios. Por eso es muy recomendable cuando usted está orando en su aparte, en su intimidad con Dios, usted habla, pero tiene que hacer una pausa para escuchar a Dios. Porque es que Dios es Dios y Él hace las cosas como Él le place, como Él quiere. Pero fíjense en este pasaje cómo Él
no le habló a Elías en las cosas comunes, en las cosas que cualquiera escucharía, sino en algo extremadamente pequeño, algo extremadamente imperceptible, para que, para que Elías se centrara y atendiera a lo que Dios le estaba diciendo. Igual tenemos que hacer nosotros. Tenemos que estar siempre alertas y siempre puesta nuestra atención en lo que Dios nos va a decir. Porque van a venir muchos terremotos y muchos sonidos, muchos vientos estruendosos, tratando de decirnos cosas que no vienen de Dios. Porque no en todo lo que escuchamos está Dios. Dios está en ese silbo apacible, en eso casi imperceptible, en esos pequeños detalles, en esas pequeñas cositas. Como lo hizo con nuestra hermana, que fue a buscar un piso y encontró otro. Porque ella no dijo esa parte del testimonio. Ella fue a buscar otro. Ella fue a buscar un terremoto. Ella fue a buscar un viento, ¿verdad? Pero se encontró el silbo apacible del Señor. Amén. Entonces, Dios nos habla así. El observando que a veces en las redes sociales yo encuentro algo que yo digo, uy, me está pasando eso para bien o para mal, como un texto. La vez pasada me vi un texto que me pareció muy bueno, que me hizo pensar, porque era rellena, era hecho de Dios ustedes, sí, y yo empecé a pensar. Lo pusiste en el grupo. Sí, y luego lo puse a estado, muchas personas que, de hecho una chica española me respondió, guía y salvación, y yo creo que en esa manera también uno puede estar enseñando una palabra. No, y ahí Dios te está hablando y tú lo escuchaste porque le prestaste atención. Sí. Amén. En eso radica todo. Amén. Entonces, el ejemplo en la palabra de saber escuchar, por excelencia, nuestro modelo, nuestro paradigma, lo que debemos imitar es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay muchos ejemplos en la palabra de Jesús y la escucha activa. Que la escucha activa es esto que estamos hablando, escuchar con atención, oír con atención lo que nos están diciendo. Y dice, vamos a ver 3 ejemplos de cómo Jesús practicaba la escucha activa. El primero se encuentra en Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 4, verso 23. Y también en el Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 15. Son 2 versos pequeños, pero que encierran mucha enseñanza. Y dice así, Marcos, capítulo 4, verso 23. Dice así, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Igualmente, Mateo 11, 15 dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué nos quiso decir Jesús con esto? Jesús está instando a los oyentes que tenía en ese momento a que entendieran profundamente y aplicaran en su vida lo que Él les iba a decir. Porque todos tenemos oídos. Es decir, Jesús dijo, el que tenga oídos para oír. ¿Acaso alguno de los que estaban presentes allí no tenía oídos? Todos tenemos oídos, pero no todos tenemos oídos para oír. ¿Entienden lo que quiso decir Jesús? Es decir, todos podemos percibir sonidos. Todos podemos oír, pero no todos podemos escuchar. Escuchar va más allá. Es una escucha activa. Es ponernos a mirarle a los ojos a la persona con que estamos hablando para poder percibir lo que Él nos está informando, lo que Él nos está diciendo. Cuando usted hable con alguien y alguien está hablando con usted, usted tiene que mirarle a los ojos y no hablar, no responderle lo que Él le está diciendo. Entonces está haciendo una escucha activa. Entonces usted está teniendo oídos para oír, porque va a escuchar lo que le está diciendo, lo va a procesar y le va a contestar, va a recibir esa información. Amén. El caso número 2 está en el Evangelio según Juan, capítulo 10, verso 4. Si quieren pueden apuntar las citas y después pues las repasan. Y dice así, Juan, capítulo 10, verso 4. Y dice así, y cuando ha sacado fuera todas las propias, está hablando de las ovejas, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Escuchar implica reconocer al pastor y seguirlo en obediencia. Reconocer al que nos cuida, reconocer al que nos guarda y seguirlo en obediencia como lo hacen las ovejas. ¿Quién es el guardador de la iglesia? ¿Quién es el cuidador de la iglesia? ¿Quién es el que nos mantiene vivos por sus misericordias? Dios. Entonces, escuchar significa reconocer su voz y seguirla
Seguirlo porque de seguro Él nos va a guiar a un buen lugar. De seguro que Él nos va a cuidar. De seguro que Él nos ama como lo hizo Cristo con su iglesia. Seguimos a Jesús porque le conocemos y conocemos su voz. A mí me llama mucho la atención los videos que salen en las redes sociales que están hechos con inteligencia artificial. No sé si lo han visto. Yo he visto a Tron hablando, pero tú sabes que es con inteligencia artificial porque no es igual. Es decir, tú puedes reconocer cuándo es inteligencia artificial y cuándo es la persona. No sé, hay algo que a mí me dice cuándo es IA. No sé si a usted le pasa igual, ¿verdad? De igual forma nosotros tenemos que estar prestos a escuchar bien la voz de Cristo, porque puede ser que alguna IA de las regiones celestes quiera hablarnos como Jesús cosas que no debemos escuchar. Entonces, mucha atención con lo que llega a nuestros oídos, mis hermanos, y saber cuándo esa voz viene de nuestro pastor. Y el tercer caso es el caso del ciego Bartimeo, que está en el Evangelio según Marcos, capítulo 10, verso 46 al 50. Y dice así. Bueno, no lo vamos a leer todo porque es un poquito largo, pero lo voy a parafrasear así. Jesús iba de camino y el ciego Bartimeo estaba sentado a la orilla del camino. Estaba mendigando porque él había sido ciego de nacimiento y estaba pidiendo limosnas, ¿verdad? Iba Jesús con una gran multitud, todo hablando, iba en un bullicio, un gran bullicio. Y alguien le dijo a Bartimeo, o él preguntó, ¿quién está pasando? Y dijeron, está pasando Jesús. Y él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, en medio de todo ese bullicio, escuchó la voz de Bartimeo, ¿verdad? Entonces Jesús no oyó solamente, sino que Jesús escuchó y tuvo compasión por Bartimeo. Lo llamó y le preguntó que qué quería que él hiciera. Y él le dijo, quiero que me devuelva la vista. Inmediatamente le fue devuelta la vista. Amén. Entonces, a pesar de la multitud, Jesús se detiene, pues ha escuchado el clamor del ciego Bartimeo y su necesidad, poniendo de manifiesto una escucha activa con empatía, que es la otra parte de la escucha que nosotros tenemos que practicar. Cuando escuchamos a alguien, tenemos que ponernos en el lugar de ese alguien que nos está hablando, para poder conocer cuál es el problema que tiene, para poder conocer cuál es su situación, qué necesidad tiene esa persona. Yo sé y estoy convencido de que aquí en Mieres muchas personas tienen necesidad de que le escuchemos. Y si la iglesia no tiene la capacidad de escuchar a las personas, no vamos a propagar el evangelio. Si nosotros no tenemos la capacidad de escuchar a algún necesitado que esté por la calle, porque a veces no nos da deseo natural de hablar con alguien que esté pidiendo limosna en la calle, o de alguien que tenga vicios de drogadicción o cualquier otro tipo de vicio. Y esos son los que necesitan que nosotros los escuchemos. Para eso precisamente Jesús nos enseña qué es la escucha activa. Porque igual que el ciego Bartimeo, en las calles de Miera hay muchos ciegos espirituales que no conocen a Cristo, que están a oscuras, que la luz del evangelio no le ha llegado. Y si no los escuchamos nosotros, ¿quién los va a escuchar? El que no conoce el evangelio. Nosotros somos los que tenemos que escuchar a esa persona, como Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. En las calles de Miera y de Asturias hay muchos Bartimeos clamando, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es la misión de la iglesia, para ser sabia y entendida, escuchar a esas personas y traerlas a su casa, donde hay bendición y vida eterna. Entonces, en la palabra también hay ejemplos de no escuchar. Igual que hay ejemplos que hemos visto de personas que escucharon a Dios y que saben escuchar, hay muchos ejemplos de casos de personas que aún siendo del pueblo de Dios no escucharon. El primer caso y el más conocido es el caso de Adán y Eva. Adán y Eva oyeron lo que Dios les dijo. No coman del árbol de la ciencia, ¿verdad? Del bien y el mal, porque entonces morirán. Entonces no oyeron a Dios y escucharon la otra parte. A veces nosotros no sabemos discriminar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Adán y Eva no lo supieron y conocían la voz de Dios, porque Dios estaba con ellos todos los días. Pero sin embargo, trastocaron el término de oír y escuchar y no oyeron a Dios y escucharon al maligno y comieron. Y por esa acción de no saber escuchar a Dios, como tenemos que escucharnos, entró el pecado al mundo.
Y ocurrió lo que conocemos como la caída del hombre. Y por eso estamos aquí. Y por eso Cristo tuvo que venir. Fíjense toda la consecuencia que acarreó el simple hecho de no escuchar. Como el término lo dice, que es oír con atención y actuar en obediencia. Si Adán hubiera actuado en obediencia a la palabra de Dios, a lo que Dios le dijo, no estaríamos en esta situación. Pues el hombre fue creado para vivir eternamente junto a Dios. Dios lo hizo todo perfecto. Nosotros metimos la pata por no saber escuchar. Amén. El segundo ejemplo está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, verso 10, y es una queja del profeta a Dios, y dice así. Este sí vamos a leerlo. Dice así, Jeremías capítulo 6, verso 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Le decía Jeremías a Dios. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová es cosa vergonzosa, no la aman. El pueblo tenía sordera espiritual. Quería oír cualquier cosa menos lo que venga de Dios. Dentro del pueblo de Dios incluso hay sordera espiritual. Hay personas que quieren, o cristianos o hermanos, que quieren escuchar cosas agradables, no palabra de Dios, no la verdad de Dios, que es la que nos hace libres. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu quiere decir. Tenemos que escuchar palabra, sana doctrina, palabra que venga de Dios, que nos edifique. No podemos ser sordos espiritualmente como el pueblo en aquel momento. Y también el tercer ejemplo está en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, verso 22, y dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros, a vosotros mismos. Es decir, no podemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. A veces escuchamos palabra y al momento se nos olvida. ¿Por qué? Porque no le prestamos atención. Una de las formas de apoyar la escucha activa es apuntando. Yo, principalmente yo, olvido muchas cosas. A veces mi esposa me dice, ve al súper y cómprame tal cosa, tal cosa, tal cosa. Si no lo apunto, al instante todo se me olvida. Entonces, no es solamente escuchar con atención, sino es dejar plasmado aquello que nosotros escuchamos. Es muy provechoso en las prédicas, cuando estamos en nuestro devocional con Dios, apuntar, aunque sea el versículo, aunque sea lo que estamos haciendo, cualquier idea que nos viene a la mente, vamos a apuntarla, porque lo que se apunta no se olvida. Y si no se olvida, ya está apuntado. Amén. Entonces, para ser una iglesia sabia y entendida, como está llamando nuestro pastor, para poder ser esa iglesia que lleve la voz de Jesús a los necesitados, pero de manera sabia y entendida. ¿Qué quiere decir sabio y entendido? La verdad. Que lleve la verdad, que lleve el evangelio puro, puro como es, ¿verdad? Sin tergiversaciones, sin ponerle nada, sin quitarle nada, como lo dice la palabra. Para ser esa iglesia que quiere nuestro Señor, tenemos que aprender primeramente a escuchar la voz de Dios, distinguirla entre miles de voces y sonidos que llegan a nosotros. Saber cuándo Dios nos está hablando. ¿Cómo Dios nos habla? Por la palabra, a través de profetas y a través de sueños y visiones, ¿verdad? Pero hay que saber cuándo es Dios. No todos los sueños son de Dios. No. Como le expliqué ahorita, que funcionaban los órganos sensoriales. Nosotros recibimos un sinnúmero de información al día. Vemos muchas cosas, escuchamos muchas cosas, sentimos muchas cosas, olemos muchas cosas. Pero de todas esas cosas, el cerebro guarda apenas un 1%. ¿Verdad? Entonces, ese 1% que guardamos es a lo que nosotros le prestamos atención. Y aquello que el cerebro desecha, una de esas partes son los sueños. Es decir, está probado científicamente que los sueños, casi siempre, o muchas ocasiones, es información que el cerebro desecha. ¿No le ha pasado que un día usted ve a una persona y por la noche sueña con ella? ¿O le pasa una situación y por la noche sueña con esa situación? Amén. Entonces, no todos los sueños
son de Dios. Hay sueños que son desechos de información. El cerebro limpiando información que no necesita, porque como nosotros no le prestamos atención, él entiende de que eso no lo necesitamos y lo va desechando. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y distinguirla. Amén. También, para ser una iglesia sabia y entendida, tenemos que poner por obra eso que Dios nos ha dicho, ejercitando la escucha activa que practicó Jesús en una vida de obediencia a Dios. No basta con escuchar la voz de Dios, hay que ponerla en práctica. No basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. Por lo tanto, después que escuchamos, tenemos que escuchar activamente, digerir lo que Dios nos está diciendo y aplicarlo en nuestra vida práctica. También debemos escuchar atentamente a todo el que llegue a nosotros. No hacer acepción de personas. Hace mucho que Dios nos está diciendo, iglesia, preparen sus corazones. Preparen, porque viene pueblo mío. No sé si recuerdan, hace mucho tiempo, bueno, mucho tiempo no, hace como 2 años, yo tuve una visión, un sueño, que lo conté en una vez que compartí la palabra, de que yo iba por la calle ayer, caminando por la calle ayer. Y había muchas personas, venían muchas personas, pero muchas personas tenían una luz verde y otras personas tenían una luz roja. Y yo le dije, Señor, ¿qué es esto? Él me dijo, todas las personas que están con la luz verde son mías. Las personas que están con la luz roja no son mías. Pero las que estaban con luz verde eran mucho más que las que estaban con luz roja. Era un pueblo completo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay mucho pueblo de Dios. Lo que pasa es que están sordos espiritualmente, están ciegos espiritualmente. Y la función de la iglesia, atenderlos, escucharlos activamente. Cuando vengan, escuchar, prestarle atención y hablarle de Jesús primero. Porque usted no puede hablarle a alguien de algo si primero esa persona no viene a usted y no habla contigo en el vino. Si tú no hubieras venido cuando yo te llamé y me hubieras hablado, yo no te hubiera escuchado, ¿verdad? Entonces, pero tú viniste y hay que tener compasión por las personas como lo tuvo Jesús. Hay que tener el deseo de escuchar a las personas, sea quien sea. Sea quien sea. Y a esta iglesia van a venir personas de todos los tipos, de todos los lugares, de todas las situaciones, de todos los tipos. Y a todos le vamos a amar con el mismo corazón. Porque nosotros somos una iglesia que somos familia. Nuestro ADN es eso, el amor. Derrochar amor, escuchándolos, abrazándolos, aceptándolos como son y mostrándole a Cristo. Para que sean como Cristo. También, una iglesia sabia y entendida, luego de escuchar al necesitado y conocer sus necesidades, y valga la redundancia, entonces estaremos en condiciones de presentarle la solución universal a todas esas necesidades, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra solución a nuestros problemas que no sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo estamos completamente llenos. En Cristo estamos solución a todos nuestros problemas. No hay otra, hermanos. No hay otra. Se lo dice alguien que buscó en el mundo la solución de todo. Que buscó en las riquezas la solución de todo. Que buscó en prácticas oscuras la solución a los problemas. ¿Verdad? No hay otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos, como dice el hermano. Entonces, después que escuchamos y conocemos a las personas sus problemas, entonces podemos decirle, yo tengo una solución para tu problema. ¿Cuál es? Jesús. Jesús y Jesús. También una iglesia sabia y entendida es aquella que entiende que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por lo que el diseño de nuestro cuerpo humano en sí nos habla de la prioridad de escuchar antes que hablar. Por algo Dios nos hizo una lengua y 2 oídos. Para que habláramos menos y escucháramos más. Porque en las muchas palabras nunca falta el pecado. No quiere decir que no hablemos. Amén. Sí hay que hablarle, pero hay que escuchar primero. El Salmo 1, Santiago, capítulo 1, verso 19, dice lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Es decir, que lo primero es escuchar y después hablar. Amén. También una iglesia sabia y entendida tiene que orar para que el Espíritu Santo nos dé discernimiento
sobre a quién debemos escuchar. Mire, no es lo que estaba hablando anteriormente, para explicarme mejor. Todo el que venga por esa puerta va a venir con un problema y con una situación. Y nosotros tenemos que tener la disposición y la empatía de escucharle. Perfecto, ya está aquí, le hablamos entonces de Jesús, la solución de sus problemas, y ya está en él aceptar o no seguir a Jesús, ¿verdad? Amén. Estoy hablando ahora del que ya está aquí, que ya conoce a Jesús, y va a venir muchas personas o va a haber mucha información que le van a hablar de Jesús. Y mucha de esa información, como dije anteriormente, puede que venga de Dios o no. Las redes sociales están llenas de predicadores. Todo por donde quiera hay un bombardeo constante de información. Y la palabra misma le dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. A veces pensamos que es pura doctrina y no lo es. Por eso tenemos que conocer al dueño de la iglesia. Por eso tenemos que conocer la palabra. Porque todo debe tirarse contra la palabra. Si lo que me están diciendo no está en la palabra, no es verdad, hermanos. Entonces tenemos que orar al Espíritu Santo para que nos dé discernimiento cuando viene de Dios. Y es lo que estoy hablando. El Salmo 1, capítulo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tenemos que saber a quién escuchamos, con quién nos sentamos, con quién compartimos, ¿verdad? Para que nuestro oído no llegue tergiversación de la palabra de Dios. También una iglesia sabia y entendida no debe dejar de congregarse con todo ruego, oración y acción de gracias en la casa del Señor, pues ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Miren lo que dice la palabra en primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 30. Dice así: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios nos escucha en cualquier lugar, pero en su casa, hermano, Él está con una atención bien concentrado en lo que está pasando en su casa, porque Él hizo esta casa para que le adoren, para que vengamos con todo ruego, como dijo la hermana al principio, todo ruego y acción de gracias. Entrar por sus atrios. Los atrios de Dios son su casa. Entonces, aquí, en este lugar, es donde el Señor está atento a las oraciones de su pueblo, al clamor de su pueblo. Cuando su pueblo se reúne, es cuando Dios más atento está y lo escucha y suple la necesidad que estamos pidiendo. Amén. También una iglesia sabia y entendida debe ser receptiva y enseñable cuando nos amonesten y corrijan para nuestro bien. A veces no queremos escuchar cuando nos corrigen. A veces cuando estamos escuchando algo que no nos gusta, que no nos gusta porque no queremos escucharlo, ¿verdad? Porque somos humanos, porque somos así. Pero ser receptivos y enseñables cuando nos amonesten es muy provechoso para Dios y tenemos que tener la capacidad de escuchar. La palabra lo habla claramente en Proverbios 15, capítulo 31, y dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Yo digo, el oído que escucha la palabra de Dios y la pone por práctica, vida eterna tendrá. Amén. Amén. Vida eterna tendrá. Entonces, mis hermanos, también, y disculpen dos punticos más, una iglesia sabia y entendida debe practicar la humildad y la misericordia, pues Dios a los humildes y misericordiosos escucha con suma atención. Amén. Igual que Dios es humilde y misericordioso, Él escucha a aquel que es humilde y misericordioso. Dios honra a quien le honra. El Salmo 10, capítulo 17 dice así: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para aquellos que son humildes y misericordiosos. Entonces, si nosotros practicamos la humildad y la misericordia, de seguro Dios nos va a escuchar. Si hacemos lo contrario, no. Si somos soberbios y no compartimos lo que tenemos con los demás, Dios no nos va a escuchar. Porque es que Dios no es así. Y Dios no puede escuchar a alguien que no sea como es Él. Porque bastante información que tenemos de cómo es Dios para ser como Él. Y es lo que Él quiere, mis hermanos. Y por último, una iglesia sabia y entendida
debe de confiar en que el Espíritu Santo nos guía y nos capacita para escuchar a Dios. Pues solo Él, el Espíritu Santo, nos puede dar a conocer las cosas de Dios y escucha nuestro corazón. Quiere decir, a veces nosotros por nuestro esfuerzo queremos decir, hoy Dios me va a hablar, hoy Dios me va a hablar. Hoy Dios me va a hablar y me va a hablar porque yo quiero. No, órele al Espíritu de Dios. Pídale al Espíritu Santo que Dios se le revele. Esa es la vía, es el Panacleto, es el que nos acompaña, es el que Cristo dejó con nosotros para que todo lo que nosotros pidamos, Él va y se lo dice a Dios. Y al revés, todo lo que Dios quiere decirnos, el Espíritu viene y nos lo dice aquí, al oído. Amén. Porque es que el Espíritu de Dios, Jesús y Dios son la misma, es la misma cosa. Nosotros creemos en una Trinidad, en una unidad, en un Dios que es tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igual que nuestro cuerpo es cuerpo, alma y espíritu, así es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habla, habla Dios. Y si el Señor Jesús habló, habló Dios. Todo lo que el Padre ha dicho es a través de su Hijo y del Espíritu Santo. No hay otra forma. Amén. Entonces, resumiendo, mis hermanos, para ser una iglesia sabia y entendida debemos aprender a escuchar y no oír. De forma activa, como lo hizo nuestro Salvador y Dios Jesús. Escuchar y no oír. Escuchando a Dios, primeramente, y a los necesitados, llevaremos el reino de Dios adelante a través del Evangelio. Escuchando primero a Dios y después a los necesitados, podemos llevarle a esos necesitados el reino de Dios a través del Evangelio. Y seremos una iglesia sabia y entendida, aprendiendo a escuchar y obedecer la palabra de Dios para poder cumplir la sagrada comisión de evangelizar. Por eso el título de esta reflexión, de esta prédica es escuchar para evangelizar. Si no somos capaces de escuchar a las personas, no podemos estar en condición de mostrarle el evangelio. Porque si no conocemos a esa persona y no le prestamos la atención debida, no podemos saber qué necesidad tiene, cómo es, cómo piensa, qué quiere, cómo son, de dónde viene, de qué familia viene, de qué cultura viene. Si no hablamos con ustedes, ¿cómo sabemos cómo son ustedes? ¿Cómo yo sé cómo son los portugueses si yo no hablo con ellos? ¿Cómo sé cómo piensan los dominicanos si yo no hablo con un dominicano? ¿Cómo piensa un panameño si no hablo con un panameño? Yo no voy a aprender cómo es un asturiano hablando con un cubano, porque tienen diferentes culturas. Entonces, la esencia de lo que quiero transmitirle hoy, hermanos, es que para poder mostrarles a Cristo a las personas, tenemos que escucharla. Escucharla con atención, sentir lo que ellos sienten, sufrir con ellos, gozarnos también con ellos, ¿verdad? Porque hoy todos nos gozamos con la noticia que nos dio Juan Miguel, con la noticia que nos dio Juliana. Pero también cuando Juan Miguel y Juliana tengan un problema, ahí estaremos nosotros también. Porque eso es parte de la empatía que debe tener el pueblo de Dios por los hermanos en Cristo. Amén. Entonces, vamos a orar para terminar, para pedirle